Buenas noches. Efectivamente es una guerra, porque las imágenes que ustedes veían recién no pueden ser más bélicas, ¿no es cierto? Y desgraciadamente esto ocurre de pronto en la esquina de tu casa, de la mía, en medio de la calle, en circunstancias que nadie suponía, una mañana de sol en los bosques de Palermo. Bueno, así es el narcotráfico y así es la guerra que desata. Justamente por eso esta noche tengo aquí a mi derecha a la licenciada, que es socióloga también, Laura Echarren, que es experta en narcotráfico, y aquí a mi izquierda al doctor Alberto Foric, que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Andrés y también especialista en narcotráfico. ¿Qué tal, Magdalena? Y por eso, bueno... mal, en realidad mal, porque desgraciadamente a medida que pasa el tiempo vamos encontrando cada vez más motivos de temor, porque como conversábamos hace un ratito con ellos, ¿no es cierto? El narcotráfico avanza muy rápido y silenciosamente, ¿no? Sí, yo creo que estamos, mientras la sociedad argentina vive a una gran velocidad, una sucesión de fenómenos, hay determinados procesos que se ven más subterráneamente ocurriendo en la sociedad, que son por eso más silenciosos, pero sin embargo muy constantes en su avance en muchas dimensiones. En la dimensión de la violencia, en la dimensión de las adicciones de un montón de personas, en general con principales focos en determinados barrios vulnerables del país, y también con el fenómeno tremendo de la corrupción de funcionarios por parte de estos actores. Entonces, mientras nosotros nos ocupamos frenéticamente de otros temas, esto sigue avanzando, ¿no? Justamente hablábamos con la licenciada Echevarren hace un ratito, ¿no es cierto?, que en los lugares más inesperados, la Recoleta, los lagos de Palermo... Sí, tenemos que tener bien en claro que nosotros llevamos un proceso muy acelerado en narcocriminalidad en Argentina con respecto a lo que ocurría hace 20 años en México. Nosotros estamos empezando a vivir lo que se vivió en México, en Guatemala, en Honduras y en Salvador hace 20 años con el tema de la narcocriminalidad, con los brazos armados que operan, con el narcomenudeo, el narcotráfico, lo que pasa en las villas, lo que pasa en barrios que no tienen nada que ver tal vez con las villas, que no están penetrados por la marginalidad, cómo se va cotizando la droga. Es muy llamativo. Lo que ocurre, por ejemplo, en Constitución es un ejemplo muy claro de la anomia que reina en la ciudad de Buenos Aires, que ocupa el tercer lugar dentro del PBI narcodelictivo a nivel nacional, porque el primer puesto está ocupado por la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. En la zona de Constitución hay algunos personajes que parecen esos heladeros que pasaban cuando éramos más chicos por nuestras casas, que decían palito, bombón, helado, te dicen... hay alto, hay bajo, hay alegría. Para la gente les decimos el alto tiene que ver con la cocaína, el bajo es la pasta base, la alegría es la marihuana, el porro, con una liviandad absolutamente llamativa y jactanciosa frente a este estado de ausencia de la ley, de vacíos y de connivencia con las fuerzas de seguridad que operan como decorados, obviamente. Claro, no, y además hablábamos hace un ratito, ¿no es cierto?, antes de empezar a grabar el programa, de los lugares donde ocurre. Nosotros, por supuesto, tenemos un excelente archivo. Fíjense lo que pasaba el año pasado, por ejemplo, a mediodía, un día de sol, un día feriado, en los bosques de Palermo, en Unicenter. Miren, fíjense. De una moto salieron disparos. Veo que se cae una chica acá y ahí tomé conciencia del olor a pólvora y lo que parecían cohetes. El modus operandi lleva la hipótesis a un solo lugar. El crimen de ayer en Palermo tiene sello narco. Veamos. Al delincuente no le importó que se tratara de un lugar transitado a plena luz del día. Pasó en Avenida del Libertador y Dorrego, en los bosques de Palermo. Y pasó en un feriado, día de altísima concurrencia en esa zona de la ciudad. Yo me acerqué para ayudar a ella y vi que el novio estaba tirado más allá. Los disparos los hace la persona que iba atrás en la moto. Sí. Salieron hacia General Paz, le pregunto esto porque... para aquel lado, pero no sé. ¿Le pudieron decir algo la mujer herida? No, la mujer herida estaba muy preocupada por el novio. El novio ya había muerto. Fue rapidísimo. El matador bajó de la moto, puso una rodilla en el piso, apuntó y le dio 3 tiros certeros a la víctima. Un hombre de nacionalidad colombiana que en su bolso llevaba droga para consumo personal. El arma, una 380 con silenciador.
El hombre disparó y huyó sin robar nada. Todo apunta a la pista narco. La estadística lo refuerza. En 2008, 2 colombianos murieron en un tiroteo en el sector G del estacionamiento del Shopping Unicenter en Martínez. Como ayer, una moto. En aquella ocasión, 2 hombres entraron al lugar y comenzaron a disparar hacia un auto en el que había 3 colombianos. Para los investigadores se trató de un ajuste de cuentas entre bandas. Pero no fue el único caso. En abril de 2012, un colombiano fue asesinado en Recoleta. En Colombia se investiga si el hombre, identificado en ese momento como Carlos Brausín García, en realidad era un reconocido narco llamado Jairo Saldarriaga, alias Mojarro. Por el crimen, un hombre fue detenido. Se trata de un ex jefe de sicarios del máximo referente del narcotráfico en Colombia, Daniel Barrera, alias El Loco. Lo de ayer en Palermo tiene rasgos similares. Para la policía, se trató de un ajuste de cuentas. Bueno, en realidad, acá decíamos en la mesa, mientras mirábamos las imágenes, parece más que un ajuste de cuentas, es decir, es una impunidad y un poderío, ¿no es cierto? Si esto es a la plena luz del sol, ¿qué puede pasar de noche, no? Es poco usual que estas cosas ocurran sin algún tipo de protección estatal. Es decir, acá hay gente que opera bajo condiciones en donde recibe apoyo territorial por parte de actores o policiales o estatales. Y lo que ocurre, el tape resalta el rol de los colombianos. Ahora, a mí me interesaría resaltar que esto ya es una modalidad que no abarca solo a colombianos. No, claro. En muchos otros lugares de la Argentina, argentinos asesinan a argentinos con esta misma modalidad, y esto ocurrió hace muy poquito en la ciudad de Buenos Aires, hace un par de semanas, ocurre en Rosario y ocurre en muchos otros lugares del país. Es decir, lo que me parece es que hay un fenómeno de ampliación de la violencia y de generación de nuevas modalidades de violencia que lo único que ilustran es una de las facetas del narcotráfico, la más elocuente que uno ve manifestada lamentablemente con muertes, pero también hay muchas otras manifestaciones que uno empieza a ver, bueno, los detalles comienzan a surgir en lugares muy distintos, Sí. Lo que muestra un fenómeno muy generalizado en la sociedad argentina, ¿no? Absolutamente, y en todos los niveles sociales. No, y además coincido porque es muy claro lo que pasa en Argentina con nosotros tenemos que tener en claro que no toda la gente que viene de afuera viene a cometer ilícitos en la Argentina, pero el tema de los colombianos es muy particular porque los colombianos trasladaron la guerra narco hacia la Argentina y los ajustes de cuentas fundamentalmente son entre ellos. La política de contención del narcotráfico que empezó Uribe en su momento y que Santos ahora, digamos, que la cambió y por lo cual se reactivaron algunos sicariatos como el de Cali que estaban dormidos, empezó a generar un desplazamiento de la violencia que está llegando a una Argentina sumamente permeable en materia de narcocriminalidad. Y coincido también en que hay una línea peruana, también una línea paraguaya, que son las que se están disputando lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y una línea mexicana, que es la que seguimos mayormente a nivel nacional, que es la que quiere, digamos, ocupar el territorio argentino con esta base local a través de distintos carteles que funcionan en nuestro país. Bueno, acuérdense la reacción que produjo cuando el Papa Francisco habló de mexicanización, ¿no es cierto? Así es. Lo cual es absolutamente cierto. México, más allá de los 40 estudiantes decapitados, desaparecidos, tiene permanentemente un tema ahí. México lleva en los últimos 7, 8 años 135.000 muertos. Es decir, es una cifra escalofriante. Por lo cual es muy importante tomar en cuenta esta situación para poder... Argentina está a tiempo hoy de evitar esos niveles de violencia. Está a tiempo hoy de evitar situaciones mucho más complejas que las que tenemos. Ahora, si uno dice, bueno, ¿cuál es la política contra las drogas del gobierno? La respuesta, yo siempre hago esa pregunta y sobreviene el silencio. Porque uno puede decir, bueno, ¿cuál es la política económica? A uno le puede gustar o no gustar, pero se sabe cuál es la política económica, uno sabe cuál es la política exterior,
gustando o no. Ahora, la política contra las drogas no ha sido una política en los últimos 10, 15, 20 años en Argentina, y eso yo creo que es parte de lo que explica este avance. En la medida en que hay un Estado quieto, inerme frente a una situación que va creciendo por dinámicas regionales, pero también por dinámicas nacionales, bueno, el fenómeno solo se va a expandir. Es un proceso que lleva realmente décadas. Nosotros desde mediados de los 70 pasamos por diferentes décadas y a partir del 2000, 2001, con la crisis y ese periodo de transición que se genera, entramos en un proceso acelerado y donde no solamente que no hay políticas de seguridad, donde no hay prevención, donde no se toma la droga, no solamente como delito, sino también como enfermedad. Hay una gran contradicción al interior del gobierno cuando tenemos desde la cúpula gente que dice que no hay narcotráfico, que somos simplemente un país de tránsito, y un secretario de seguridad que dice que él está luchando contra el narcotráfico. Entonces esa gran contradicción, esa comicidad desde arriba genera también en el narcotráfico la constancia de por qué eligieron Argentina y por qué los locales se están formando y se están preparando aquí como para seguir avanzando y copando el territorio. Bueno, tan es así que, por ejemplo, Jorge Lanata nos prestó de su programa cuando hizo la investigación en Rosario, ¿no es cierto? Un poco lo que es, por ejemplo, la guarida de los monos, cómo operan. Fíjense, porque es algo que vale la pena volver a ver. Son las 10 de la mañana de un día jueves. Varios jóvenes llegan a una casilla de Avenida Francia y el Río. Unos salen y otros entran. Todos van por lo mismo. Sale el joven de campera gris que entró hace apenas minutos. Camina unos pasos. No aguanta más. Arma una línea de cocaína sobre el dorso de su mano izquierda y aspira. Lo que acabas de ver es un búnker de venta de droga en Rosario. Un búnker es como si fuera una vivienda chiquitita, una piecita, la cual no tiene ventanas o las ventanas están todas como tapialadas. O sea que el que queda adentro queda encerrado porque encima lo encierran, la realidad. A lo que le queda a la persona que está ahí adentro es un cuadradito donde por ahí ingresa la plata y sale la droga. Hay tantos buques de droga como inmigrantes chinos como abriendo almacén. Y digamos, comparo con la normalidad de algo nuevo que viene comercialmente a establecerse en la ciudad. La ciudad es que quiero comparar una cosa con la otra, pero se habla con normalidad como si fuera algo de cotidiano, algo de todos los días. No hay sorpresa. Fíjate esta escena. El chico con la camiseta de Argentina cuida el ingreso al búnker. Él es uno de los llamados soldaditos. Son la carne de cañón de los narcos. La escala más baja en el negocio. En cuestión de días, los soldaditos pueden convertirse en sicarios. Buscan crecer en la estructura y fantasean con tener lo que sus patrones sustentan. Mira estas fotos. Son las casas de la familia Cantero, los líderes de la banda de los monos que controlan buena parte del narcotráfico en Rosario. Este es Claudio el Pájaro Cantero en sus días de gloria. Líder del clan, fue asesinado de 7 balazos en mayo del 2013. Y estos eran algunos de sus sicarios. A eso aspiran a soldaditos, pero lo más trágico es que la cultura narco ya superó los límites del búnker. Se extiende por los barrios y llega también a las escuelas, donde los chicos repiten las escenas de tranza de la droga. Pibes de 7, 8, 9 años que juegan con tiza, la muelen y hacen como que distribuyen. Digamos, a ver, son todos indicadores que van mostrando cómo el tema de la cultura narcos va penetrando en las tramas relacionales de la sociedad. Aunque parezca increíble, el predio en el que funciona este búnker es del Estado Nacional. Pertenece a LONAVE, el organismo que administra las propiedades del Estado. Es increíble, que el terreno es de LONAVE, ustedes lo escucharon, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto ocurra? Sí, la situación, yo insisto con el punto de que el poder de corrupción que tienen este tipo de organizaciones es fenomenal, sencillamente porque el rendimiento económico que tiene todo este tipo de negocios es gigantesco. No hay ningún otro rubro en la economía formal o informal, legal o ilegal, que supere a la cocaína. Entonces,
ahí hay primero una cuestión central de abundancia de dinero casi infinito, pero después hay otros fenómenos paralelos que se van dando, que tienen que ver con que para que otra vez esto ocurra, alguien se está haciendo el tonto. ¿Cómo puede ser que en una dependencia estatal haya venta de drogas? Entonces, era un poco lo que hablábamos con la Nata, por eso le pedimos prestado este material, ¿no? Porque realmente ahí se ve la impunidad con que se trabaja. Pero se hace hincapié en el narcomenudeo, pero la Argentina tiene en este momento procesado a quien fue el zar antidrogas del país durante 8 años por tráfico de efedrina, por complicidad con tráfico de efedrina. Es decir, no estamos aquí hablando meramente de un fenómeno local, de lo que ocurre con unos soldaditos en un búnker, lo cual es enormemente grave. No quiero menospreciar esta situación. Lo que quiero decir es que esto llega hasta la cumbre del Estado, producto de que el secretario nacional de lucha contra el narcotráfico, durante 8 años, está procesado en la operación de tráfico de efedrina que tuvo el triple crimen de General Rodríguez. Es decir, esto abarca un proceso grande. Claro, porque tiene que ver con la connivencia de los grandes grupos del poder político y económico, que sin ellos el narcotráfico no se hubiese consagrado en ningún país del mundo, y Argentina no es la excepción. Es muy llamativo los asesinatos en enero de este mismo año. Antes de terminar enero, Rosario tuvo de asesinatos vinculados al narcotráfico 25 y Tijuana en México tuvo 27, hasta alrededor del 25, 26 de enero. Son cifras muy llamativas. Cuando le dispararon al gobernador Bonfatti, que estaba viendo televisión en su casa y que la bala le pasó por acá. Pero ese es un tema muy llamativo, porque en su momento el gobernador Bonfatti denuncia la presencia del narcotráfico en Santa Fe, y hace un mes atrás dijo que en Santa Fe no había narcotráfico, que todo el narcotráfico estaba concentrado en el conurbano bonaerense. Son esas contradicciones y esas paradojas que uno no termina de entender por qué es. El problema es que a veces no se llega a comprender que cuando la omisión, que siempre termina siendo connivente en los pactos que se hacen, el poder narco siempre sobrepasa a todo tipo de poder por el tema de la economía. Creo que la economía negra, el petróleo, es la única que le hace un poco de competencia a la economía blanca. Sí, es un tema complejo. No, y el otro punto, digamos, por un lado está el tema estatal, por otro lado la cuestión del narcomenudeo. La Argentina la semana pasada se acaba de descubrir en Hamburgo 285 kilogramos de cocaína que salieron del puerto de Buenos Aires. Mira vos. Entonces uno dice, bueno, ¿esto es ocasional? No, en Durban el año pasado se descubrieron en Sudáfrica 85 kilos, tengo entendido. En Lisboa se encontraron 600 kilos. Entonces, lo que uno observa es que las autoridades de terceros países descubren cargamentos gigantescos valuados en decenas de millones de dólares que salen desde los puertos argentinos. Pero incluso el famoso avión, ¿no es cierto?, que es detenido... Exactamente, una tonelada de cocaína. Claro, y que sale de un campo del ejército argentino, de la Fuerza Aérea, de Morón, pasa los controles de Seiza alegremente, y en Barcelona ya lo estaban esperando. O sea que realmente no es que no se sepa. Por supuesto que no. El punto es que el Estado argentino muestra absoluta incapacidad en el mejor de los casos, y las policías de terceros países nos tienen que venir a mostrar cuál es la situación de exportación en gran volumen de cocaína que sale del puerto de Buenos Aires, que sale del puerto de Rosario, que sale de otros puertos de Argentina. Más lo que se transporta por vía terrestre, que es más o menos el 80%. Si eso se maneja por vía aérea y fluvial, el grueso del narcotráfico en la Argentina, que va por vía terrestre, es voluminoso, que entra y que sale del país con una impunidad. Lo que pasa en la triple frontera es una cosa increíble, tanto con Brasil como con Paraguay. La penetración del Oxy en Argentina, que es una droga más o menos del estilo del Paco, pero peor, está haciendo estragos en lo que es la Mesopotamia, y eso entra por vía terrestre, como tenemos Orán y demás. Por eso les agradecemos tanto, ¿no es cierto?, a la licenciada Echarren y al doctor Fóric, dar su testimonio, digamos, como docentes también, como personas que están dedicadas a la investigación de este fenómeno terrible del cual nos estamos ocupando esta noche, que vos estás viendo desde tu casa, desde algún punto del país o desde la capital federal. Bueno, fíjate bien y tené cuidado, podés ser la próxima víctima. Ya seguimos.